La derecha acusa a los progres de defender incondicionalmente la barbarie de los extremistas islámicos solo por defender el derecho de Palestina a ser Estado libre, cuando no es el caso. Que en algunos casos sí es el caso. Sí. Yo he oído a gente que dice que se siente muy bien cuando ve a la chica esta, la alemana, que fue humillada, su cuerpo fue especialmente objeto de todo tipo de ataques y agresiones, que sintió un gran orgullo porque eso representaba la resistencia del pueblo palestino. Y no. Mira, la mayor parte de la población de Gaza no quiere a Hamás, pero no se los puede sacudir. Los eligieron en 2005 y el otro día veía yo al líder este que dijo que era legítimo haber hecho lo que hicieron el 7 de octubre y advirtiendo que lo van a volver a hacer, un líder de Hamás. Ese mismo líder de Hamás en 2005 diciendo que Hamás era una organización moderada, democrática, comprometida con el Estado de Derecho y que quería vivir en paz con sus vecinos. Y así fue como fue electo Hamás en 2005. No fue electo sobre las bases de vamos a matar a todos los israelíes y vamos a poner túneles bajo los hospitales para usarlos a ustedes de escudos humanos. Nadie votó por eso. Ha habido manifestaciones en contra de Hamás hace apenas meses en la Franja de Gaza. Pero algunos fuera de la Franja de Gaza están legitimando el terrorismo de Hamás, como algunos están legitimando la barbarie de Israel. Oye, es que no puedes atacar ese hospital, es que tienen su centro de comando allí, tienen túneles abajo y están usando el hospital como escudo humano. Muy mal hecho, eso es un crimen de guerra terrible, el usar a la población como escudo humano. Pero eso no quiere decir que tú partas de la base de que no puedes tener en cuenta el valor de las vidas de los civiles y los enfermos que están en el hospital y que hagas lo que espera Hamás destruyendo a los civiles como escudos humanos y creando además más terroristas. Porque los hijos de los muertos en los ataques israelíes son la semilla de los terroristas de Hamás de mañana. Pero sí hay gente legitimando las masacres a ambos lados. Y eso es contra lo que nos deberíamos levantar todos. Pero cuando uno dice, por ejemplo, que Hamás tiene túneles y centros de mando debajo de los hospitales, que es cierto y está demostrado, cuando uno dice eso es enemigo del pueblo palestino. Y defensor de Israel, no te digo yo. Que puedes defender a Israel tanto como puedes defender a Palestina, pero no defiendas a Netanyahu y no defiendas a Hamás. Netanyahu es un cáncer tan grande como Hamás.